Bien. Muy buenas tardes a todos los hombres de valor y a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Hombres de Valor. Les damos hoy la bienvenida a esta que será sin duda una maravillosa presentación de Giovanni Castro con el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que promete ser muy bueno. Hoy me imagino que apenas comenzaremos y comenzaremos con un encuentro muy interesante, muy histórico y muy trascendente como es el de Jesús y Nicodemo. Así que le damos el cambio a Alvarito para que por favor nos dirija en oración y adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Hacemos un alto en el camino, el grupo de hombres de valor, que este es el mejor tiempo que podemos invertir para cada día edificarnos, fortalecernos y esperar lo que tú tengas a través de Guío para bendecirnos, alimentarnos y que se haga rema dentro de nuestra vida. Bendice a cada familia que representa a cada uno, tanto a los hombres, grupos de valor, como a los que en un futuro o en un presente van a ver este programa por YouTube. Gracias. Hoy es un día de bendición y es una oportunidad más para crecer. Amén y amén. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a tener el capítulo 3 de Juan. Y yo lo he titulado El ser o el hacer Nicodemo, porque creo que fue lo que lo inquietó a Nicodemo en esta conversación que tuvo con el Señor Jesucristo. Y revisando el capítulo 3 encuentra uno muchas cosas especiales. Me encantó el título que le dan en algunas Biblias al capítulo 3. En la nueva versión internacional, el título que se le da al capítulo es El Nuevo Nacimiento. Y creo que sin lugar a dudas, Juan tiene un impacto muy especial en todo lo que son los evangelios. Pero este capítulo 3 nos habla genuinamente para todos aquellos que nos van a escuchar, qué es más importante, como Nicodemo lo entendió, que primaba el ser antes que el hacer. Cuando yo estaba revisando el tema, yo normalmente trabajo algo que le trato de enseñar a la gente. Mientras que Dios no transforme el ser, tú puedes cambiar tu hacer muchas veces, pero ese hacer, cuando lo empiezas a cambiar, te puede durar días, semanas o meses. Pero si no hay un cambio en tu ser, vas a volver a repetir tu hacer. Y cuando el Señor empieza en Juan 3:1, dice, había un hombre de los fariseos. Y este es un primer dato muy importante que tenemos que tener en cuenta. Primero que todo, Nicodemo era fariseo. Es decir, este fue un hombre que formó parte de un grupo religioso muy estricto en cuanto a la ley judía. Los fariseos eran muy conocidos porque eran devotos al estudio de la palabra y al cumplimiento de la ley de Moisés y de la tradición oral que se hacía. Entonces, muchos fariseos, muchísimos fariseos se oponían a todo lo que representaba Jesús en su momento. Pero Nicodemo parecía que este hombre tenía un corazón abierto hacia lo que el Señor Jesucristo estaba predicando. La segunda, estoy haciendo un análisis del primer versículo, entonces decimos que había un hombre de los fariseos. En la segunda parte del versículo dice que se llamaba Nicodemo. Especial, porque el nombre en el original griego de Nicodemo significa victorioso del pueblo o conquistador del pueblo. Eso es lo que significa la palabra el nombre Nicodemo. Esto sugiere que era un hombre que con cierta educación y probablemente muy fluido en todo lo que era la cultura helenista de esa época, además de la cultura judía. La tercera parte del versículo seguimos leyendo y dice, un principal entre los judíos. Esto indica que Nicodemo era un miembro del Sanedrín. Ponga bien cuidado que esto es bien interesante. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el consejo gobernante religioso de los judíos. Este consejo tenía autoridad, poder y respeto en la comunidad. O sea, quiere decir que Nicodemo no era un hombre cualquiera, sino que era un hombre que tenía una posición influyente en el ámbito religioso y social.
Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver, este primer versículo nos da un escenario espectacular entre Jesús y Nicodemo, donde el Señor le va a hablar de un nuevo nacimiento. Acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de un nuevo nacimiento, estamos hablando del espíritu, no del cuerpo. Y muestran, este también versículo nos muestra que entre los líderes religiosos habían algunos que no estaban satisfechos, sino que buscaban genuinamente una verdad. Y entre esos estaba Nicodemo. Entonces, definitivamente cuando Nicodemo empieza a buscar al Señor, pues va a introducir una tensión entre lo que era esa religión establecida en esa época y la revelación del mismo Hijo de Dios sobre la tierra. Y aquí empieza, y voy a volver a leer el capítulo, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y el análisis es, ¿por qué vino la noche? Porque entendiendo toda la posición que tenía Nicodemo, nos podría indicar en cierta manera que Nicodemo sí tenía miedo de ser visto delante del Señor, porque estaba yendo en contra a sus principios espirituales. Entonces él viene durante la noche, pero al venir durante la noche, curiosamente estaba buscando la luz para su vida. No sé si me está entendiendo. Él venía buscando en la noche para que nadie lo viera, porque podría ser impuestas sus principios que él tenía. Pero ya cuando él viene a hablar con el Señor, él reconoce al Señor Jesucristo como Jesús, como maestro. Porque si ustedes se dan cuenta, respondiendo Jesús le dijo, en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ya él está reconociendo que en el Señor Jesucristo hay algo especial. A pesar de que es un hombre de la ley, a pesar de que es un miembro del Sanedrín, él ya dice, wow, este hombre realmente es enviado de Dios. ¿Por qué lo dice? Pues porque Nicodemo está viendo las señales que el Señor Jesucristo ha hecho. Y empieza la conversación tal vez más trascendental que podemos ver en este pasaje. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren que aquí el Señor Jesucristo empieza a hacer la introducción del concepto de un nuevo nacimiento, algo que Nicodemo literalmente desconocía. Y cuando yo hablo, y cuando nosotros hablamos, y por eso le puse el título a esta enseñanza del ser y hacer, ¿qué sería Nicodemo? Porque cuando uno habla del ser, de ese ser interior, estamos hablando puntualmente o apuntamos primordialmente a moldear nuestro carácter, a tocar temas como integridad, como humildad, como fidelidad, como valentía, honor, paciencia, trabajo. Lo que yo quiero decir es que se trata de la intimidad en individuo. Luego una se construye sobre la otra. El ser es el que construye el hacer. Entonces aquí el Señor le dice algo que es totalmente nuevo para él. Es ver el reino implica una transformación espiritual. Y ahí el Señor le empieza a romper la cabeza a Nicodemo. Le dice en el versículo 3, respondiendo Jesús, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí Nicodemo pues hace esa pregunta, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Y aquí es donde quiero que tú entiendas, aquellos que nos están escuchando en el canal. Cuando el Señor le está diciendo esto a Nicodemo, el Señor lo que le está explicando es que se trata de nacer tanto del agua y del espíritu, no de volver al vientre. Y ahí creo que es donde empieza este análisis tan interesante, porque cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, todos necesitamos entender que cuando levantamos nuestra mano y reconocimos al Señor Jesucristo como Salvador personal, nuestro espíritu fue vivificado, porque estábamos separados de Dios. Y eso Nicodemo no lo podía entender. Por eso decimos que el nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento espiritual para todos aquellos que nos están escuchando hoy. Ese nacimiento puede ser el agua, que puede representar el bautismo que algunos de ustedes han tenido. Y cuando hablamos del Espíritu, es ese nuevo aliento de vida que Dios da y que Jesús por eso más adelante el Señor va a usar la analogía del viento,
que el viento no se ve, pero se siente. Él dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Y en el versículo 5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Y ahí es donde el Señor te dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso él hace la analogía. Jesús hace la analogía del viento que no se ve, o escúcheme, pero se siente. Yo siempre hago también esta analogía cuando algunas personas dicen, pero yo quisiera sentir eso que usted tiene. Le dije, bueno, tú tienes que darle la oportunidad de abrir el corazón al Señor para que tú lo puedas experimentar. El mejor ejemplo que yo siempre doy es un tomacorriente. En el tomacorriente usted sabe que la corriente está ahí, pero usted no la está viendo. Pero coja un cablecito pelado, téngalo con la mano y métalo ahí adentro y le aseguro que usted realmente va a sentir la corriente. Bueno, mi querido amigo, si me estás escuchando, así es el Señor Jesucristo en tu vida. Tienes que abrir la vida, tienes que abrir tu corazón. Tienes que nacer de nuevo, pero es un nacimiento espiritual, no de la carne, porque tu espíritu tú tiene que ser vivificado. Y así el Señor lo da. El Señor usa unos ejemplos espectaculares. Esa analogía que él utiliza del viento. El viento usted no lo ve, pero cuando nos sopla sobre la cara, lo sentimos, todos lo sentimos. Así que él sigue adelante y dice, respondiendo a Nicodemo, y le dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Porque parece que Nicodemo no entiende. Y en el 10 dice, Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Nicodemo, tú no entiendes. Jesús le responde, siendo tú ese maestro de Israel, siendo tú de Sanedrín, deberías comprender esto. Entonces el Señor lo exhorta y hay algo espectacular que el Señor le dice, Nicodemo, tú tienes que aprender a diferenciar entre el conocimiento religioso y la comprensión espiritual. Y le dice algo interesantísimo. Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís ningún testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creísteis, ¿cómo creéis si os hablo de las cosas celestiales? Entonces aquí el Señor está diciendo, solo el que ha venido del cielo puede hablar con autoridad de las cosas celestiales. Y ya Nicodemo desde el primer momento reconoció al Señor porque le dijo, yo veo las obras que tú haces y las obras y los milagros que tú haces solamente las puede hacer alguien que no es de este planeta Tierra, que tiene que venir de otro lado. Por eso le dice en el verso 13, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Muy interesante, nadie ha subido al cielo. Entonces ahí el Señor está afirmando que su origen es divino y que Él tiene una autoridad espiritual. Por eso yo les decía y a algunas personas les comparto, cuando no entendemos este nuevo nacimiento que está hablando el Señor, las personas se centran en su hacer. Pero cuando una persona, lo que me ha enseñado a mí, que cuando la persona se centra en su hacer, lo único que hace es colocar una máscara exterior y aparentar lo que no es con el fin de obtener un resultado. Pero lo que yo decíamos al comienzo, estos procesos nunca son permanentes, como tampoco los resultados. Y el Señor está hablando a él de eso. No, no sigas haciendo lo que estás haciendo. Es necesario que nazcas de nuevo. Luego, para todos nosotros debemos entender que el ser en la vida es mucho más importante que el hacer. Mire, yo les traía y siempre recuerdo un ejemplo que me gusta traer a colación. Si yo le preguntara, Alfonso, si tus amigos te conocieran, aquellos que te conocieran cuando estabas en la universidad, cuando eras docente, y conocieran al Alfonso de hoy en día, ¿qué podrían notar de diferente? ¿Que sigues haciendo lo mismo o que eres un ser nuevo? No, Seguramente todos van a decir, ese no es el amigo de la universidad. Ese que hacía, que andaba con esto, que se preocupaba por estas cosas. Pero hay algo raro en Alfonso. Parece que es otro. Sí, sí es otro porque él nació de nuevo.
Entonces, cuando muchas personas yo me las encuentro, muchas esposas dicen, yo quiero que mi esposo deje de hacer. Le digo, mire, hija, mientras que él no nazca de nuevo, su hacer va a ser exactamente el mismo, porque su espíritu no ha sido vivificado y no ha nacido de nuevo. Y piensen en algunos amigos de ustedes que han pasado durante sus vidas. Aquellos que siempre han estado contando estos cuentos de doble sentido, aquellos que han sido infieles, aquellos que nunca se les ha atravesado, no han permitido que el Señor Jesucristo se atraviese en sus vidas. Aquellas personas que nunca le han dado esa oportunidad al Señor, siguen en su mismo hacer, pero nunca han vuelto a nacer. ¿Cuántos Nicodemos tú conoces hoy en día? ¿Cuántos Nicodemos que tratan en la oscuridad anónima de tratar de que quieren conocer de Dios, pero no se atreven? Muchos se centran en su hacer, en que se esfuerzan, pero jamás estas personas se interesan por desarrollar ese ser interior, para que ese ser interior literalmente produzca un nuevo hacer en esa persona que llega a venir a transformar el comportamiento de ese ser humano. El versículo 14 también nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente, wow, eso es una referencia que hace a Números 21:9. ¿Se acuerdan que la semana pasada creo que también el pastor Fernando lo utilizó cuando hablaban de la serpiente, cuando la levantaba Moisés? Y hace referencia a ese pasaje, a 21:9. Así que los israelitas miraban a la serpiente de bronce para vivir. Ahora es diferente. Si tú miras con fe al Señor Jesucristo, que va a ser crucificado, Él va a traer esa vida eterna. Siempre recordaré el primer hombre que fue salvado a través de la cruz del Calvario. El primer hombre que fue salvado a través de la cruz del Calvario fue el ladrón que estaba a su mano izquierda, aquel que reconoció, que le dijo, Padre, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Este fue el primer hombre que reconoció el sacrificio del Señor Jesucristo. Él lo miró, él no vio su hacer, él no vio que había sido un ladrón, él no vio que había sido, él vio su ser, y lo que este hombre encontró con el Señor fue una relación, no una religión. Pero en medio de esta situación que estaba viviendo este hombre, ahí mismo el Señor fue el que rescató y le regaló una vida eterna. Fue escrito en el libro de la vida. Recuerde siempre, Dios puede estar tan cerca como el hombre que tenía al lado en la cruz, o puede estar tan lejos como el hombre que estaba en el lado derecho, que a pesar de que lo veía, nunca lo reconoció. Así que este pasaje, este capítulo nos habla de muchas cosas. El verso 15 dice, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Él está hablando de otro tipo de reino. No está hablando de este reino terrenal. Pero sabes una cosa, cuando tú puedes decidir darle la oportunidad de que el Señor Jesucristo entre a tu vida, puedes empezar a vivir el reino de los cielos en la tierra. Sí, tenemos problemas, como hablábamos ahora, aranceles que están subiendo, que están bajando, pero ¿sabes qué? Aquí es donde más nos tenemos que pegar del dueño del oro y la plata, de los cielos y de la tierra, que nos acompaña, y que la promesa que nos ha dado es que Él estará en todas las situaciones con las que nosotros vivamos. Tenemos que ser diligentes, claro que sí. Por eso es tan importante cuando tú hiciste esa primera oración de nacer de nuevo. Nicodemo, me encanta una imagen que vi en Chosen, donde el Señor le invita, así como invitó a Mateo y como invitó a cada uno de los discípulos, a que lo siguieran. Hay una imagen donde cuando él va a partir, después de la cita que tiene al otro día, Nicodemo va con una bolsita, como con un dinero para dárselo a él, pero él va escondido también como a tratar, ¿lo sigo o no lo sigo? ¿Lo sigo o no lo sigo? Pero entonces él prefiere entregar una bolsita para también apoyar el reino de Dios. Y creo que yo pienso que eso le pasó a Nicodemo. Se encontró ante esa disyuntiva. ¿Le creo o no lo creo? ¿Lo sigo o no lo sigo? Y prefirió quedarse en el ostracismo y quedar ahí atrás. Pero este hombre fue impactado por el Señor. Fue un hombre que fue tocado de una manera especial por el Señor. Para mí, el verso 16 que vamos a leer, creo que significa la obra de Dios mostrando su amor, y es la esencia completa de lo que es el mensaje de Dios para la tierra. Ese versículo 16 dice, y aquí quiero que cada uno, por favor, coloque
y personalice este versículo y lo ponga en primera persona. Porque de tal manera amó Dios a Jaime, a Álvaro, a Alfonso, a Manuel, al mundo, a David, a Fernando, a Jorge, a Carlos, a Giovanni. Porque de tal manera amó Dios a Giovanni, que dio a su hijo unigénito para que si Giovanni o Alfonso o Manuel creen en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creo que este pasaje hay que leerlo en esa manera. Ese pasaje hay que personalizarlo porque es la obra de lo que hizo Dios por ti. No sé, todos somos papás acá, no sé cuál de alguno de nosotros entregaría un hijo por otra persona. ¿Quién le entregaría? Jaime tiene 3 princesas. Si te dijera cuál de las 3 escogemos para entregarla por otra persona, no lo haríamos. Pero él dijo, porque de tal manera amó a cada uno de nosotros. Cambia la palabra mundo por tu nombre. Porque de tal manera te amó a ti, que dio a su único hijo. Para que si tú crees en él, no te pierdas, sino que tengas una vida eterna. Este es un versículo clave donde Dios muestra su amor dando a su Hijo para que todos los que crean en Él tengan una vida eterna. En esencia es lo que el Señor vino a hacer. Pero mire lo que dice el verso 17, porque siempre nos acordamos de Juan 3:16, pero es que el verso 17 también es muy, muy importante. Léalo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo, porque Dios no envió a su Hijo a condenar a Juan, Alfonso, a Manuel, al mundo, ¿cierto? No lo envió para juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Amados, Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Creo que eso es una buena parte que nos tenemos que llevar hoy. Él no vino a condenar a nadie, él vino a salvar. La condenación no viene del Señor. ¿Quién es aquel que se va a condenar? Aquel que no reconoce el sacrificio en la cruz. Ese sí ya ha sido chuleado. Yo decía, muchos son buena gente, muy buenas personas. Habrán hombres muy buenos allí en el infierno, pero estarán allí por una sola razón, porque no quisieron reconocer este pasaje de Juan 3:16 y 10:17. Habrán buenos hombres con buenas intenciones allá, pero es necesario la condición única que el Señor coloque para que tú entres al reino de los cielos. La condición que Él colocó es que tienes que reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario al venir a morir por ti y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vuelvo y le repito, el Señor no vino a condenar, vino a salvar. La condenación no viene por el Señor Jesucristo. Aquel que lo rechaza, aquel que no decide aceptarlo en su corazón, que su espíritu no sea vivificado, es aquel que tendrá un encuentro con Él, pero no acá, sino en un juicio eterno. ¿Y dónde está acá el centro de todo esto? Creo que la fe en Él va a ser el punto decisivo. Decides creerle o no creerle, porque el verso 18 es muy claro. El que cree en Él, ojo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo creo que casi que estos pasajes no hay que explicarlos, creo que se explican absolutamente solos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no los leemos. Pero vuelvo y le digo, la fe es el único punto decisivo. ¿Y por qué se lo digo? Porque el que cree en Él, para creer en Él necesitas fe. Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y el verso 20 te dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. La luz vino al mundo. Hoy la luz está llegando a muchos de los que pueden estar en el canal de YouTube. Alguien me decía, el Señor Jesucristo siempre está caminando por todas las ciudades del mundo a ver quién quiere caminar con Él. Porque aquel que se le atravesó al Señor Jesucristo un día en su vida jamás vuelve a ser la misma persona. Recuerden el día que el Señor Jesucristo se te atravesó en el camino.
¿Dónde estabas? Seguramente estabas en tinieblas. Hay una verdad dura aquí. Muchas personas, escúcheme lo que le voy a decir, muchas personas rechazan al Señor porque no quieren dejar su vida antigua, no quieren dejar sus obras malas como ahora a la luz. Muchos están cómodos en su pecado. Yo les digo a la gente cuando quiero tratar de ayudarlos, están siendo inmorales, están siendo adúlteros. Dice, pero yo me siento bien, yo creo que Dios me ama. Yo le digo, tú no puedes pretender estar metido en un hato de cerdos con un traje blanco y pretender que estás limpio. No hay posibilidad. Aquí hay una verdad, y una verdad es que quien rechaza al Señor es porque no quiere dejar su vida, sus obras. Pero aquel que logra alinearse a lo que Dios quiere traer a su vida, ¿sabe qué sucede? La luz viene a esa vida. No puede ser lo mismo. Y muchas veces no se necesita una palabra, es suficiente para que tu vida sea transformada. Una palabra, un toque de Él. Como la mujer del flujo, solamente tocó la parte distal del vestido de Él y poder salió de Él. Una palabra que tú permitas que sea Dios actuando en tu vida, puedes venir a la luz. Y la siguiente parte del capítulo, yo por eso sí pensé que lo alcanzábamos a ver, Alfonsito, porque del 32 al 36, del 22 al 36, nos vuelven a hablar de Juan el Bautista. Y es un relato que nos habla porque son los discípulos de Juan el Bautista los que empiezan a decir, oiga, aquí hay un loco que nos quiere quitar el crédito, pilas. Y Juan el Bautista les dice, no, 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 no. Miren, miren interesante. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Escúchame, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. O sea, simultáneamente hubo un tiempo donde Juan y el Señor estuvieron caminando y hacían cosas parecidas. Entonces los discípulos de Juan pensaban, uy, nos llegó competencia, pilas. Pero lo que Juan realmente, Juan dice, Juan también estaba bautizando, pero lo que realmente sucede ahí es que nos muestra que el ministerio de Jesús se desarrollaba siempre paralelo o al mismo tiempo de Juan el Bautista. Pero Juan la tenía súper clara. Fíjese en el versículo 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, a Juan también le decían Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Y fíjese lo que le respondió Juan, ¿sí? Respondiendo Juan dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado el cielo. Juan la tenía clarísima, porque cuando surgió esa discusión con ellos sobre esa purificación, algunos empiezan de esos judíos, dicen, uy, Jesús le va a quitar la influencia que tenía Juan. Pero Juan responde, a mí no me corresponde ser el centro. Yo solo soy el amigo del esposo. Mira qué impresionante. Vosotros me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino el que ha sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan la tenía demasiado claro. Juan reconoce con humildad que su misión es preparar un camino. Por eso esta frase que es tan hermosa, es necesario que él crezca para que yo mengüe. ¿Y cómo está esa relación tuya con el Señor? Tal vez tú muchas veces te pareces a los discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué tanto tú dejas menguar tu vida, tus proyectos, tus ilusiones, para que Él crezca y te enseñe a caminar de una manera? Hay una película que me agrada mucho que es La Cabaña. No sé cuántos de ustedes la han visto.
Hay una escena en la cabaña donde el Señor Jesucristo camina con este hombre y camina sobre las aguas y va de la mano del Señor y van corriendo. No sé si se acuerdan los que han visto la película. Pero hay un momento en la película donde este hombre sale corriendo y se hunde y se voltea y mira al Señor y el Señor Jesucristo le dice, no, hay sitios donde no puedes caminar solo, yo tengo que ir contigo de la mano. Piensa hoy qué cosas necesitas volver a replantear para que sea el Señor el que esté caminando a tu lado y no te vayas ni adelante ni atrás, sino siempre estés con Él al lado. Juan lo tenía claro, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. ¿En qué áreas tienes que menguar para que sea Dios creciendo en tu vida? 31. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Jesús viene de arriba. Él tiene una autoridad divina. Cuando Juan exalta al Señor Jesucristo, lo está exaltando como algo superior. Jesús habla las palabras que son inspiradas a través de su Padre y del Espíritu Santo. Y automáticamente se nota que ellos están sobre él sin que él tenga ninguna reparación en reconocerlo en su vida. Mire que el verso 32 dice, el que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Esto nos muestra la total unidad entre un papá y un hijo. El Señor Jesucristo tenía la autoridad dada por el Padre. Y lo más lindo es, le explicaba a alguien, le preguntaba ayer a alguien que tenía la oportunidad de compartir, siempre hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y parece que como siempre nombramos al Espíritu Santo de terceras, parece que no tuviera ese mismo nombre de Dios. Y le preguntaba a ella, le decía, hija, ¿tú sabes en qué versículo de la Biblia es la primera vez que aparece la palabra del Espíritu de Dios? ¿Ustedes saben? ¿Cuál es el primer versículo? Génesis, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Siempre el Espíritu Santo. Donde nos vuelve a aparecer el Espíritu Santo de una manera evidente. Cuando María queda embarazada. O sea, el Espíritu Santo siempre está, pero la parte más linda del Espíritu Santo es cuando el Señor va a hacer la ascensión y dice, no los voy a dejar solos, tranquilos. Les voy a dejar un consolador que estará en ustedes y con ustedes. De eso se trata el nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento de este capítulo 3, la conclusión es que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se las entregó en su mano. Pero el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, la palabra clave apareció acá, obediencia. ¿Usted quiere tener el favor y la gracia de Dios? Aprenda a obedecerle a Dios. José es el mejor ejemplo de eso. José no dudó, José siempre fue obediente. Y la gracia y el favor de Dios iba sobre este hombre. ¿Cómo está la gracia y el favor de Dios en tu vida? ¿Qué tan buena está la obediencia que tú estás teniendo? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La fe en Jesús definitivamente es la vida. Pero contrario a la fe, el rechazarlo a Él, estás perdiendo la gracia de Dios. Y definitivamente esta es una elección personal. Esto va a traer consecuencias, consecuencias bien importantes en tu vida. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Yo pienso que Juan 3 es una joya teológica que me enseñó, me volvió a afirmar en que el nuevo nacimiento es esencial para entrar al reino de los cielos.
que la fe en el Señor Jesucristo es el camino que nos lleva a una vida eterna, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna, que Dios te ama a ti y por encima de cualquier cosa Él desea que tú te salves, no que te pierdas. Pero esto es un libre albedrío, esto es una decisión tan personal que nadie, absolutamente nadie la puede tener. La luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz y prefirieron las tinieblas. Yo no sé cuántos Juanes Bautistas hay aquí con un ejemplo de humildad, de servicio y que están dispuestos a exaltar al Señor Jesús en sus vidas como ese verdadero Mesías. Este capítulo 3 de Juan creo que nos da un ejemplo de dejemos de hacer y cada vez procuremos que nuestro ser sea quien camine en nuestras vidas. Vuelvo y te repito, y es algo que yo lo escribo y se lo digo a la gente, el ser debe proceder al hacer. Yo no entiendo cómo hemos olvidado esta gran verdad. Hay un filósofo que se llama Robert Friedman, solía decir, el carácter no se forja en los momentos de crisis, solo se demuestra porque carácter es lo que tú eres cuando nadie te está viendo. Hoy cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, este pasaje me vuelve a recordar que yo necesito embarcarme cada día en un cambio de mi ser antes que me hacer para que mi vida tenga nuevos alcances. Renovar la mente a la mente de Cristo, Romanos 12:2. Alguien decía, si tú siembras un pensamiento, vas a cosechar un acto. Si siembras un acto, vas a cosechar un hábito. Si siembras un hábito, vas a cosechar carácter. Y si siembras carácter, vas a cosechar destino. Yo sí creo firmemente que los cambios para muchos que nos están escuchando hoy en su filosofía de vida, que usted va a poder modificar sus decisiones y sus decisiones van a terminar impactando su futuro. Pero debes tener el carácter de Cristo, debes nacer de nuevo. Fosito, me das, hice un resumen de este capítulo, quiero compartirlo, quiero proyectarlo. Es un resumen de versículo a versículo y creo que eh, preparando esto, Ya eres el pude, host, Gio, para a que puedas ver, compartir. un Para que segundo. puedas compartir el resumen, no. Dame un Sí, minutico. pero esto me lo, a ver, déjame ver un segundo. Aquí yo me meto al Zoom. Espérame un segundo porque esto, Espérate, si quieres intento yo. trata de proyectarla porque no lo pude aquí tomar. No, no sé si tengo que reclamar el host de nuevo. A Dame un ver, segundo. porque Dame un espérate a ver si segundo. aquí yo puedo compartir. A ver, déjame ver un segundo. ¿La están viendo? Sí, ya, ahora sí. Ah, ok, ok, ya es otra manera. Sí. Creo que este es un buen resumen y el tema central, vuelvo y te digo, es el nuevo nacimiento, como lo titula el título del capítulo. Si usted lo mira en su Biblia, dice el nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento usted le tiene que colocar fe en el Señor Jesucristo. Los versos 1 y 2, el contenido básicamente es esa relación de Nicodemo como fariseo que busca a Jesús de noche y lo que realmente le está buscando es la verdad. De los versos 3 al 8 nos habla del nuevo nacimiento y el Señor le dice, es necesario que nazcas de agua y del Espíritu, como lo explicamos ahora. Del verso 9 al 13, Nicodemo no entiende y Jesús lo corrige. Y lo puede corregir porque es una autoridad celestial que proviene de Dios. Él está hablando a su espíritu, no a su carne. En el verso 14 y 15 nos hace la comparación de la serpiente, donde está hablando de Moisés cuando eran picados, que tenían que mirar a la serpiente para ser salvos. Y el Señor habla de la fe que tiene que tener en él para traer una vida eterna. El verso 16, que es
el ejemplo y el resumen de la obra de Dios al mandar al mundo, porque de tal manera amó Dios a cada uno de nosotros. Ese es el corazón, es el centro del Evangelio, está allí. Del verso 17 al 18, el Señor vino a salvar, no a condenar. Fe versus incredulidad. Verso 19 y 20, luz y tinieblas. Las obras revelan qué corazón tienes. Y podemos dividir, como les decía, del verso 22 al 36, el testimonio de Juan el Bautista, donde definitivamente es un tema central que es Jesús debe crecer y tú y yo debemos menguar. Verso 22 al 24, Jesús y Juan el Bautista están cerca, en regiones cercas, y están haciendo dos ministerios con un propósito. Dos ministerios con un propósito. Eso creo que para algunos de nosotros debe ser una realidad. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu propósito paralelamente? Todos tenemos un ministerio, todos venimos con un propósito. Todo aquel que camina sobre la tierra y tiene un aliento de vida, antes de que viniera a existencia, Dios ya lo conocía y colocó dentro de esa persona un propósito. Del verso 25-26, la discusión entre los discípulos, literalmente eran celos que tenían entre ellos. Verso 27 a 30, Juan declara que él debe crecer para que él mengue. La humildad, qué humildad de este hombre de corazón. Él tenía clarísimo a qué estaba y para qué venía. 31 a 34 nos habla de ese Dios, ese Cristo encarnado con esa autoridad divina. Y el 35 a 36 nos muestra la fe en el Hijo que nos puede dar vida o rechazo. Decisión personal eterna que solamente la puedes definir en este planeta Tierra. Cuando tú partas de acá, tu decisión eterna ya ha sido tomada. Dios les bendiga a todos. Dios, fabuloso. Amén. Si quieres, cierra la pantalla, déjanos de compartir para que nos veamos todos. Si esperan un segundo, ya mismo lo hago. Ok. Listo. Perfecto. Muchas gracias, Gio. Definitivamente vienen a mi mente, por lo menos vienen muchas preguntas, más preguntas, ¿no? Y leyendo el Evangelio del capítulo 3 de Juan, hay como un cambio de roles, ¿no? Cuando uno arranca a leer este encuentro histórico trascendente de Jesús y Nicodemo, Nicodemo viene como con una prepotencia, como que le brinda esa autoridad de ser uno de los principales entre los fariseos y rápidamente Jesús le cambia el rol, ¿no? Dice el que hace las preguntas es el que tiene el poder. En ese caso, sí, las preguntas que tengo yo en este momento no es porque tenga el poder, sino porque tengo la duda que me surge en varias facetas. Una de ellas, para que todos vayan alistando sus preguntas, tiene que ver con la interpretación de la noche. O sea, maravillosa la interpretación de la noche que en el versículo 2 que dice, vino a Jesús de noche y entonces estaba buscando la luz. Yo había visto una interpretación exegética poco distinta en el sentido de que era más o menos como cuando el papá o la mamá le decían a uno, mijito, como que le iba cogiendo la noche con eso, ¿no? Como que tenía una tarea y le iba cogiendo la noche con eso, como que estaba tarde ya en el tema, como que ya era su último estertor de encuentro, de un encuentro precioso, de un encuentro trascendente. Sí, yo Lo pienso veo, que él tenía miedo a perder todo lo que él representaba, ¿no? Si lo llegaban a ver con él, pues obviamente perdía su posición en el Sanedrín, perdía seguramente, o no su posición, pero sí iba a tener una cantidad de cuestionamientos del por qué, siendo los fariseos quienes lo más cuestionaban, él como un principal estar allí. Por eso la noche tiene que ver mucho en eso, ¿no? Vino por la noche, pero realmente iba a encontrar la luz. sí, muy trascendente el tema. Y digamos para que nos ubiquemos en un contexto histórico de secuencia, porque acordemos que el Evangelio de Juan no es secuencial como los otros tres evangelios de Lucas, Mateo y Marcos, sino al no ser secuencial nos deja una pregunta que está más adelante y es en la parte que tiene que ver con esos celos
de los apóstoles que le dicen a Juan, hay otro que está haciendo cosas y como que estaba pensando en que le estaban haciendo competencia. Me Sí. surge a mí la inquietud de si para ese momento en que ocurre ese celo por parte de los seguidores de Juan el Bautista, ya Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Eso sería un dato bien clave, Mira, porque acá en la Biblia donde yo Sí, preparé, ahí dice que sí, dice, ahí dice que ya había sido bautizado. sí, exacto, dice, este lugar no se puede localizar con precisión, Eusebio lo coloca, espérate que lo estaba leyendo, donde sí habla que el bautismo, aquí está, eh, el bautismo de Juan, verso 23, tomó lugar en alguna parte del largo valle del Jordán, bautizaba según, pero yo sí leí en otro lado que ya lo había, ya se había realizado el Yo bautismo. también lo leí ya, que ya había sido bautizado. Sí. Pastor Fernando, ¿lo tiene claro, Sergio? Sí, Pastor sí, Claro, ya era Fernando. coincido, bautizado, pastor. Estaba bautizado ya, sí, sí. completamente claro. Ok, Pues, no sé, me gustaría también escuchar preguntas complementarias. Ese cambio de roles, o sea, el tema del encuentro con Nicodemo es absolutamente maravilloso, ¿no? O espectacular, sea, eso es espectacular. como para leerlo una vez y otra vez y cada vez que uno lo lee por segunda o por tercera o cuarta vez, le comunica algo distinto, ¿no? Eres tú un maestro y no sabes esto, lo recrimina Jesús, ¿no? Claro, Y de cierta manera, a veces es algo que te está diciendo a ti también, porque a veces tú crees que sabes, pero no lo sabes. Tú crees ajá. que sabes, pero no lo sabes. Es como si Jesús le estuviera hablando a uno en muchas de las razones, en muchas cosas, cuando uno se equivoca por algo y se acuerda de ese pasaje de Nicodemo. A mí dice, pero ¿cómo así? Si yo sabía esto, ¿y por qué caí en este error otra vez? O sea, aspiras a ser maestro, sabes esto, lo sabes y actúas de esta manera, ¿no sabes esto? O sea, es una Sí, y pregunta sobre todo bastante confrontativa, ¿no? claro, y en ese momento él está metiendo ese concepto diferente al nuevo nacimiento, ¿no? Donde ahí es donde creo que él queda totalmente, este nuevo nacimiento, ¿cómo así? El nuevo nacimiento, que es algo totalmente diferente para él, porque se nota que no lo conocía, ¿no? Entonces, literalmente el Señor le está diciendo que venir a él le va a implicar una transformación espiritual en su ser, no en su hacer. Por eso te acuerdas que yo te dije, decíamos la semana pasada, que la enseñanza lo coloca ser o hacer Nicodemo, porque Nicodemo hacía muchas cosas, pero literalmente el Señor le insistió, tienes que nacer de nuevo, su transformación tiene que ser una transformación 100% espiritual. Jaime, ibas a decir algo que te veo muy inquieto. Gracias, gracias. No, con toda esta cantidad de pastores tan sabios y tan ilustres, pero acordándome de Nicodemo, ver cómo Nicodemo llegó a los pies de Jesús a buscar a Jesús fue muy bonito. En la película, como Gio lo decía, de The Chosen, pues a Nicodemo le quedó Buenísimo. grande sacar los demonios que tenía María Magdalena. Sí, sí, esa también fue muy buena. Y Se fue asustó. fue increíble cuando él fue, vio el estado en que se encontraba, no fue capaz, el demonio le dijo, no, usted no es capaz conmigo, ¿sí me entiende? Y después ver a Nicodemo, a María restaurada, porque Jesús la restauró con un simple abrazo. ¡Wow! Esa es una de las escenas más espectaculares de ese capítulo Y la llama por su nombre completo. y la llama por su nombre completo y después Nicodemo la observa a ella y dice, no puede ser, eso es increíble, pero y Nicodemo, el mismo Nicodemo le pide a María Magdalena que le concrete una cita con Jesús y es ella la intermediaria para llevar a Jesús, ¿sí? Allá en esa terraza donde se reunieron y tú lo explicaste muy lindo, ¿sí? En la Sí, oscuridad para encontrar la luz. sí. Pero culminando la película, porque Jesús lo invita a caminar con él, como invitó al mismo Mateo, y Mateo sí dijo de una, me Sí, sí, voy él y salió, vale sí, cinco, dejo el puesto tirado y cerró la chao. oficina, se fue, sí. Cerró la oficina pero Nicodemo lloró amargamente, dejó la bolsita de dinero ahí puesta y detrás de la pared
lloró arrepentido y amargamente por no poder seguir a Jesús. Jesús miró fijamente donde estaba Nicodemo, ¿eh? Y pues se lamentó, ¿no? Pero este capítulo es sencillamente espectacular. Sí, sí, sí. O sea, y cuando tú nos dices que pongamos nuestro nombre ahí, wow, eso es maravilloso. De tal manera amó Dios a Giovanni que entregó a su único hijo. O sea, eso es como para erizarse uno. O sea, si nosotros rumeamos este hermoso capítulo con calma, podemos encontrar, bueno, lo que ya encontramos, lo que nos explicaste. Magistral tu explicación, Gio, de verdad que muy, muy hermoso pasaje. Sí, Y sí, a nosotros nos toca menguar para que Él crezca. Hay un pasaje muy hermoso más adelante, no recuerdo en qué parte, que dice, ya no será la luz del sol quien ilumine tu camino, ni el resplandor de la luna de noche. Será mi luz eterna que te guiará, Alfonsito, Fernando, Álvaro, David, Edmundo. Será mi luz eterna, dice Jesús. Wow, eso es Yo creo, hermoso. Jaimillo, que hay algo interesante para mí que aprendí hace muchos años y quiero escuchar también a Manuel porque creo que también nos puede ayudar y al pastor tanto a Fernando como a Sergio. Pero hay algo hace muchos años que yo aprendí es a colocar algunos pasajes de la Biblia en primera persona. Mm, Creo que eso nos apropia y hace rema en nuestras vidas, ¿no? Yo creo ujú. que para nosotros es muy importante el apropiarnos de muchas de las palabras. Entonces, si tú colocas el Salmo 139 y le colocas tu nombre, vas a encontrar propósito, vas a encontrar visión, vas a encontrar muchas cosas. Pero 139. sí, el Salmo 139, colócale tu nombre siempre, que en primera persona es una explosión. Y así Ok. muchos, muchos pasajes que puedes encontrar en la palabra, ¿no? Que puedes entrar. También si quieres sentarte a hablar con el maestro, hay Biblias que vienen con todo lo que él habló en rojo y siéntate a hablar con el maestro a ver qué te va a decir. Ahí puedes estar, tener un diálogo muy especial. Manuel, buenas noches. O Pastor Sergio, ¿qué nos dirían? Teocráticamente. Manuel, dale, Manuel. Activa tu micrófono, Manuel. Que eso sí fue teocráticamente. No, es que no podemos perder el privilegio de escucharte. Por favor, No, no, Manuel. no, no, pues no hay mucho más que decir realmente. Yo creo que, pues una de las cosas que escuchando, estaba leyendo de nuevo mientras escuchaba que precisamente el Señor Jesús a Nicodemo le dice algo que no le dijo ni a María Magdalena ni a nadie más. O sea, eso de, uno piensa, bueno, pues, de pronto a un político súper corrupto, a un matón, decirle que nacer de nuevo, pero este hombre tiene una moralidad impecable, es fariseo, ¿no? Conoce mucho de toda la escritura. Una de las cosas que muestra es que Jesús fue más severo en su requerimiento con las personas más morales y religiosas, Amén. porque te das cuenta es Nicodemo y el joven rico, los dos a quienes Jesús más le demandó. Ujú. ¿No? Y luego adelante en el capítulo 3 al final él dice, y la gente no viene a la luz porque prefiere las cosas malas, las obras malas. O sea, se está refiriendo a Nicodemo porque todo Ujú. es un solo pensamiento, todo tres, ¿no? Y Jesús está Sí. refiriéndose a eso. Entonces, es Amén. interesante porque realmente es fácil sentirnos bien con Dios cuando estamos en un buen momento moral. Y es fácil sentirnos alejados de Dios cuando sabemos, por lo menos cuando tenemos la noción de que estamos haciendo algo incorrecto. Pero una de las cosas que yo he visto en la Biblia es que a veces cuando más lejos nos sentimos de Dios es cuando más cerca estamos, y cuando más cerca nos sentimos de Dios es cuando más lejos estamos. Amén. Es lo que le dice a Nicodemo, ¿no? Nicodemo se sentía muy cerca y él vino, Nicodemo no vino por ayuda, vino por afirmación, y esa es la gran diferencia, ¿no? Wow. Ya cuando uno sabe Buenísimo. que ha fallado, uno dice, Señor, necesito tu ayuda. Y la señal es la desesperación con la que uno viene. No, este negocio me va a quebrar, este hijo me va a desesperar, ¿no? Este matrimonio me va, ¿no? O sea, cuando venimos y sabemos nuestra parte, es Sí, fácil.
pero cuando estamos bien, porque hay suficiente religión, suficiente moralidad, venimos al check, ¿no? De Jesús, ¿no? Aprobación. A eso vino Nicodemo, por lo que uno estudia en ese pasaje, en ese capítulo. Entonces yo creo que ahí es donde Jesús pone, ¿no? Curiosamente, que es un hombre que la pregunta fue mala, todo empezó mal del principio, porque él hizo la pregunta incorrecta. ¿Qué tengo que hacer yo para entrar al reino de los cielos? Jesús dice, tú absolutamente nada. Nada. Sí. Nada. ¿Qué tiene que pasar para que yo entre al reino de los cielos? Ah, diferente. Y le daré ejemplo a un niño. ¿Qué hace un niño para hacer? Nada, absolutamente nada, ¿no? Nada, Amén, amén. nada, lo sacan. Entonces es como, y ahí es donde para nosotros, sobre todo como adultos, y como adultos morales y religiosos, es tan difícil pensar que simplemente es fe. Espérate, porque nosotros estamos, si uno ha llegado a cualquier posición en la vida, sabe que hay una causa y efecto. Trabaja duro, recibe. Es sagaz en los negocios, consigue. O sea, y acá llega Jesús, no, 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 nada de eso. Solo mírame a mí en fe sencilla, diciendo, tú eres Dios, porque Él dice, solo hay uno que ha ido al cielo. Entonces, le revierte, ¿no? Es como, Nicodemo, tú estás hablando del cielo, ¿cómo llegar al cielo? Pues tenemos que preguntarle a alguien de que ha estado allá, ¿cómo se llega allá? Sí, ese es espectacular. Entonces dice, pues Por eso yo te pregúnteme a mí. digo, yo soy el único Claro. que he estado allá, yo sé cómo llegar allá. Venga, le cuento cómo es, Venga, ¿no? le cuento que es el único, ¿no? Es como esa fe Espectacular. sencilla. Maravilloso. No, no, ese Espectacular. libro para mí Es- fue volver a recordar muchas cosas y de hecho lo que tú decías que entre más cerca te sientes de Dios, a veces estás más lejos y me acuerdo siempre cuando el Señor va a buscar a Adán en el huerto, ¿dónde estás? Es la pregunta. No era que el Señor no supiera dónde estaba, era que Adán se había alejado tanto que ya no lo escuchaba. Ujú. Desde así. Y a veces te pasa o nos pasa a nosotros lo mismo. El Señor nos pregunta dónde estás, no porque no sepamos dónde está, dónde estamos, sino porque nos hemos alejado tanto de Él que ya no lo escuchamos. Sí, yo creo que es de nuevo, ese llamado, ¿no? Toda la Biblia, pero que está ahí tan fuerte. Jesús no quiere condenarme, Ujú. pero para condenarme yo tengo que reconocer mi maldad. Es como, ¿no? Para sanarme tengo que reconocer que estoy enfermo. Así es. Y Nicodemo, una de las cosas que nos aleja de poder reconocer es que funciona como la vacuna, ¿no? Como el COVID, lo que sea. Le va a poner un poquito de la enfermedad para que cuando aparezca la enfermedad ya no me toque. Entonces, Nicodemo tenía suficiente de Dios que cuando Jesús se le aparece le dice, es creer en mí, es poner tu fe en mí, va a pasar algo dentro de ti que vas a marcar un antes y después en tu vida. Va a ser indudable. Y solo con la fe, o sea, no pudo, ¿no? Y tampoco los joven rico, y los dos tienen eso es similar en eso, ¿no? Pero perdón mucho, Excelente, pero No, 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 súper. mis No, no, cinco es que centavos. Manuel. ese capítulo es apasionante para todos. Pastor Sergio, Pastor Fernando, no sé, dice alguien más, el mundo. Bueno, después de todo lo que dijeron, pues no hay mucho que decir, pero sí agregaría algo importante sobre el Espíritu Santo, porque no solamente le dijo que nos lo mandaba, sino que nos convenía, les conviene que yo les mande al Espíritu Santo, porque siempre va a estar con nosotros. Él no podía estar siempre con nosotros, pero siempre tenemos la posibilidad del Espíritu Santo y claro que es muy importante, lo tenemos todo el día con nosotros. Debemos usarlo y valorarlo tanto como a Dios o a Jesucristo. Amén. Qué lindo. Dale, Fernando. Mira, Pastor Guido, maravilloso. Estoy pensando en algo. Primero que todo, invitemos al Pastor Manuel a que nos dé la conferencia de la Yo le dije que Manuel tenía, ya No, estaba. porque con Manuel yo sé que nos va a dar tremenda enseñanza. Que escoja un capítulo de los que vienen. Uno va por el 4, ojalá haga el 5, bueno, en fin. Pero hablando sobre Jesús, Jesús utilizó la llegada de Nicodemo, uno de Sanedrín, para decirles que todo el Sanedrín necesitaban hacer de nuevo. Y que solamente él, si aceptaba lo que le estaba diciendo, iban a hacer de nuevo. Y evidentemente el único que nació de nuevo fue Nicodemo, porque los demás lo condenaron a muerte, o sea que estaban completamente muertos, no habían nacido del Espíritu, y siendo los religiosos de la época. Entonces, la explicación que da Manuel, maravillosa, porque era lo que yo estaba pensando. Ellos se creían tan cercanos al Señor y estaban completamente distantes de Dios. Entonces, maravilloso.
La exposición me agradó mucho, la anoté toda. Si la pusiste como un maestro, dándole el consejo a una persona que tiene su esposa al lado y nunca ha funcionado bien y le estás diciendo, tienes que hacer de nuevo para que esa mujer te ame. Verdaderamente. Gracias, doctor Diego. Bueno, ve que ahí lo dice en el 19, que dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Ellos no querían ninguno perder su posición, su jerarquía, ni que viniera Jesús a quitarle el puesto. Todos temían que Jesús lo fuera a desplazar, y por eso lo condenan y se lo quitan de encima, pues. Yes, amén. Solo quiero construir sobre las palabras de Fernando Gio, cómo, y bonito verlo, pues no te veía hacía muchos años, cómo explicaste el pasaje siendo fiel como a esa, no, a la exégesis y todo, pero también con ese corazón pastoral y esa pasión Amén. evangelística, ¿no? Que es fácil pasarlo por encima, pero es muy importante, ¿no? Es la medicina, pero en una cápsula fácil de digerir. Gracias. Sí, creo que tiene demasiadas aplicaciones para la vida diaria de las personas y creo que tenemos que aplicarlo siempre a eso, ¿no? A que la gente entienda, esto es un nacimiento, esto tiene que ver más con el plan espiritual que cualquier otra cosa. Es que Gio tiene la facilidad de ponerle amor, pasión y dulzura a todo lo que dice, entonces te entra más fácil. Claro. Lo Así recibe es. y lo percibe más bonito, pues mejor. Alvarito activó el micrófono. Ah, Dale, Alvarito. ¿No? siempre. Bueno, solamente el domingo escuché una frase que impactó mi vida a través de Sisto Porro, cuando él dijo a la familia ni a tu entorno hay que hablarle de Cristo. Es mejor que Cristo viva en ti y Él hable por ti, más que palabras, hechos en tu vida. Sí, ¿Quién más? ¿Quién más tiene preguntas, comentarios, aportes? Sergio está muy callado y me preocupó. Y Carlos está callado y ahí está Jorge Perdomo escondido, que también, él es otro Yo por un candidato lado para otro los capítulo. argentinos, los Y don argentinos, Freddy, mire, ahí apareció don Freddy, don Ahí Jorge está Perdomo. Freddy. Ahí está don Freddy, escuchamos a don Freddy. Freddy, Ahora active el micrófono, Freddy, por favor. Buenas noches, queridos hombres de valor de Miami. Estoy un poquito con la voz ronquita, pero bueno. Mm, tenía una inquietud que llevo teniendo por 47 años en Jesucristo y creo que no la he comprendido todavía. De pronto, ya que veo que tenemos hartos pastores, me gustaría como ponerla un poco sobre la mesa y tiene que ver acerca del pecado. Tiene que ver con también con ese yugo que han puesto sobre nosotros la iglesia acerca de, o de pronto por no entender también, no entender el pecado, porque la Biblia dice que sed santo como yo soy santo. Y dice que el Señor nos, en Efesios 1:3 dice que el Señor nos escogió para que seamos puros y sin mancha. Y el Padre, dice que gracias que el Padre nos escogió para que seamos puros y sin manchas en Cristo. Y yo me pongo a ver y la verdad es que haciendo fuerza, una fuerza humana, durante este recorrido de más de 15 años en el Evangelio, me he esforzado por ser santo y sin mancha y la verdad es que no he podido. Yo no sé ustedes, pero yo la cago todos los días, cometo pecado todos los días y entonces he vivido como en una frustración todos estos años de y bueno, y por el esfuerzo que he hecho, ya no fumo, ya no tomo, ya dejé las mujeres, ya abandoné la promiscuidad sexual y he salido, bueno, de una cantidad de situaciones, pero si yo me miro a mí mismo, no me puedo mentir. Y entonces encuentro que Pablo también dice, miserable de mí, que siendo, que siendo
que hago lo que no quiero. Y es una frustración porque pues yo le pregunto a mi papá, que él es muy religioso, y él me dice, no, yo sí soy santo y sin mancha desde que conocí a Cristo, pero pues yo lo veo que trata mal a la esposa, entonces, eh, pero yo digo, es esa frustración en mi vida, porque es que está escrito, o sea, es bíblico, está escrito, y de hecho el que lo dice es el Padre. Pues Pablo lo escribe, pero el que lo dice es el Padre. Sé santo, que te quiero santo y sin mancha. Entonces es esa frustración que veo y que también he visto en muchísimas personas. Yo, yo personalmente, yo lo he aprendido a manejar es a través del arrepentimiento, como nos enseñó Jesucristo, eh, yendo al Padre y pidiendo perdón todos los días. O sea, como Freddy, dice Salmo 32, Señor. Freddy, una pregunta para ti. ¿Dónde crees que está el rey David? El rey David, yo creo que en el cielo. ¿Crees o estás seguro? No, yo no sé, no sé. ¿Qué decía la Biblia? ¿Qué decía el Señor de rey David? ¿Qué decía de David? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Que de pronto Jorge nos va a ayudar a contestar esta pregunta, pero yo te la voy a seguir contestando. Pero es una de las cosas que yo quiero que tú entiendas. O sea, nosotros desde que estemos en el... Hay algo que se llama la gracia inmerecida que Dios nos da. Es una gracia desbordante. Y yo lo explico de la siguiente manera y yo creo que Manuel nos puede ayudar también. Yo explico que David era este todo, ¿cierto? David era un todo, ¿ok? Pero hubo un pedacito de David el cual le falló a Dios. Pero Dios no se fijó en el pedacito que falló. Dios siempre amó a David. Tiene consecuencias, sí las tiene. Pero tú no puedes catalogar que Dios ve toda tu vida como un pecado. No, no, cometiste un error en este pedazo, pero el todo tuyo Dios lo ama. Claro, vas a tener consecuencias. Y David era un Pero hombre todos los conforme días. Bueno, pues, ¿tú qué crees que David hizo? ¿Cuántos días David llegó a ser un adúltero? David llegó a ser un asesino, ya, David llegó a ser un promiscuo. Decimos que David era un enfermito sexual. ¿O cuántas esposas tenía mi amigo David? Y no se conformó y adicional. O sea, quiero que entiendas que Dios te ve como un todo. Sí puedes tener muchísimas cosas que podemos llegar a fallar, pero la gracia, eso no te da el visto bueno para estar pecando intencionalmente todos los días. Claro, No sí, sé porque si si, no sería peque y empata. sí, no, eso no, no sé. Jorge, ¿quieres comentar algo o Manuel? ¿Alguien más? A ver, Jorge. Pues el rey Salomón también fue el hombre más sabio y tuvo cantidad de mujeres. Yo creo que el Señor mira en los corazones, no los actos. Esa es la diferencia de lo católico, por decir algo, y es que no se trata de actos, sino de que tengamos un corazón conforme al de Él, que es lo que le pasó a David. Y David cometía errores, pero se arrepentía ante el Padre y sabía también su incapacidad de ser santo. Y esa santidad la buscaba a través de Jesús. Entonces, yo creo que eso que estás haciendo, Freddy, pues a mí me pasa también, reconocer que somos imperfectos lo hace más grande a él y nos lleva también a tener una pureza mucho más grande, porque yo creo que lo que más le molesta y veíamos ahora en The Chosen es a los fariseos que creen que son demasiado santos. Y yo creo que eso es lo que le repele y lo que le molestaba al Señor y les decía víboras, porque si uno se cree menos que Él y que necesita de Él todos los días para caminar, para no pecar, para arrepentirse, para cambiar, eso lo hace más santo, creo yo. Vuelan Manuel, el mosquito y se tragan el camello, Jorge. Y lo, Manuel, lo, ¿ibas di- a lo decir dijo, algo? Ah, no, dime, sigue, sigue, Jorge, sigue, sigue. no, señor, no, que lo dijo, hablando de Chosen, lo dijo en la última cuando les pega esa peleada y mejor dicho, que casi les clava la mano, que ver a ese Jesús que era casi un revolucionario, pero contra esos, contra los que se creen santos. Eh, Manuel, No, Yo sigue creo Jorge, lo ahora yo hago así. que tienes que trabajar es, hoy lo habló mucho Giovanni, Cristo no vino a condenarte, Cristo vino fue a santificarte. Y por eso dejó el Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo
es todos los días santificarnos hasta el día que nos toque partir. Entonces, lo primero que tienes es que dejar la condenación y que no te atormente, porque ya tienes la gracia de Dios y Él te va a santificar todos los días. Y mira más lo que ha hecho, que te ya dejaste este hábito, que dejaste esto, y vas progresando. Y cuando la embarres, hablas con Dios cara a cara, pero Dios no vino a condenarte, y tienes que quitarte ese espíritu de condenación para que vivas libre. Como esa frustración. Condenación, palabra exacta. Vive, Fredito, vive en libertad. pero Y con 17 años, usted siguiendo a Cristo, yo pensé que estaba listo para pastor, hermano. Sergio levantó la Gio, mano. Gio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Freddy, Gio? No, 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 Pastor no, Fernando, ¿qué hacemos? Y- No, Fredito, hermano, Mire que no, la reflexión de Freddy es válida. A es muchos muy nos ha pasado válida. eso, Somos absolutamente hombres válida. perfectamente A imperfectos. muchos de nosotros nos ha pasado esa profunda reflexión que hace Freddy esta noche. Y creo que de Seguro que eso sí. va a comentar algo Sergio, con toda seguridad. Dale, Sergio, activa tu micrófono. Hola chicos, hola Freddy. En realidad le pedí a Alfonsito tu número por privado porque quería contestarte por privado, pero creo que nos va a hacer bien a todos esta reflexión que tú nos preguntas, ¿no? Pero querido Freddy, mira, yo miro acá, hay 17 conexiones y veo a todos santos. Aquí hay todos santos, ¿sí? Es decir, lo que tenemos que entender, querido Freddy, es que podemos estar en un proceso de santificación, pero si has aceptado a Cristo, tú eres santo. Por eso el Señor dice, yo, para que me veas, para que estés cerca mío, tienes que ser santo, tienes que haber aceptado a Cristo, tienes que haber aceptado el camino, la verdad y la vida que me lleva a mí, dijo el Señor. Eso es lo que quiere decir el Señor. Es decir, santo significa apartado para Dios. Ahora, otra cosa es que estemos en un proceso de santificación, que es lo que te sucede a ti y nos sucede a todos. Entonces, estamos en un proceso de santificación y por eso tenés que quitarte la culpa de encima. Lo mejor que tú puedes hacer, justamente posteé ayer un post y puse, no importa cuán lejos llegues, si no importa cuán cerca del corazón de Dios estés. Es decir, si tú puedes estar cerca del corazón de papá, cada vez que cometas un error, lo que vas a hacer es como el rey David, y muy bien lo decía el pastor Gio, volverte a él. Y cuando te vuelvas a él, él dice que se olvida de todo lo que hiciste, lo tira al fondo del mar y estás de nuevo en los brazos de papá. Esto no te da licencia para 007 para pecar, ¿no? No te da Ujú. licencia, pero sí te quita la culpa y te da eso que decía el pastor Gio, la gracia inmerecida te llega, te cubre, te protege y te permite. Y por eso has avanzado tanto. Has dicho, mira, yo me identifico, ¿sí? Tú dijiste, he dejado de ser adúltero, amén, ¿sí? He dejado de salir con mujer, amén, he dejado, yo también. Es decir, esto es un proceso continuo hacia la santificación, ¿sí? Que un día será completa cuando estemos en la presencia del Señor, ¿sí? Así que bueno, quería decirte esto, Freddy, mandarte un abrazo grande desde Argentina, no te culpes y sé y pon todo lo que tienes diariamente para acercarte más al corazón y escuchar el latir del corazón de papá, y eso va a solucionar todas las cosas. Permiso, yo Gracias. quiero decirle algo a Freddy que a mí me sirvió mucho en este aspecto también de pensar que uno siempre la embarra todos los días y es entender que Juan 1.1, por ejemplo, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y yo me pregunto, ¿qué es todo? Si alguien puede definir todo, ¿hay una definición de todo? Es todo. Entonces, es el pecado que cometiste antes, es el pecado que cometés en el día y el que vas a cometer. Porque cuando vos aceptás al Señor, la sangre de Jesús vos la aceptás y te cubre todo pecado. Y cuando estemos frente a Él, esa misma sangre va a borrar todos los pecados que cometemos, los que vamos a cometer porque no somos perfectos. Y como dijo Sergio, estamos caminos a esa santificación y vamos a lograr ser santos cuando estemos con Él ahí. Creo así, y eso me libera un poquito de a veces de embarrar la día a día, que uno a veces la embarra, ¿no? Todos la embarramos. O sea que, David, podríamos concluir que
Eso es para tenerlo un poco claro y me regalarías de pronto también el versículo, porfa, el de la sangre. Podríamos concluir que la sangre de Jesucristo, el que fue el precio que pagó el Padre por nosotros, por hacernos sus hijos, es lo que me convierte a mí en santo, no es el esfuerzo mío que yo haga o sea, porque No yo es por sé que obras. en el Espíritu de Dios hay libertad No es por y obras. Exacto. y el yugo de Cristo es ligero y ligera es su carga y no Es que debería yo nada de lo tener que esa hagas frustración. es así, nada de lo que hagas no es por obras, Freddy. No es por obras, O sea, esa es por fe. santidad de la que habla la palabra es por haber sido lavado con la sangre del Cordero, Claro. que es la que, por la cual me Sí, mira el Padre. Claro, y si no lo estás exacto, Freddy. invalidando, si no lo estás invalidando, Freddy, si no Yo, invalidas esa sangre del Cordero, por tu sangre nosotros fuimos esa sangre. De hecho, cuando te sientas así, ora y dile, sangre de Cristo, cúbreme con tu sangre, Señor, y límpiame de mis pecados. una, Esa preciosa sangre fue la que se derramó para que tú y yo fuéramos salvos. Rey, te regalo este versículo que bástame tu gracia y tu favor para que te perfecciones cada día en mis debilidades. y Freddy, para que te sientas mejor, generalmente cuando yo voy al Señor a decirle qué tan malo soy, Él me dice, no, ven, te muestro qué tan malo realmente eres tú. Porque yo voy diciendo, ay Señor, vi lo que no debía ver. Y Jesús dice, no, 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 peor que eso, fuiste súper egoísta con tu esposa hoy. Y empieza a mostrarme las cosas que realmente, ¿por qué? Porque cuando venimos a Dios a decir, ay, soy malo, Él dice, no, no, es que eres malo, malo, por eso, porque es la naturaleza de todos nosotros. Pero cuando vengo a decir, Señor, soy bueno, dice, no, ven, te muestro qué tan bueno soy. Y ya entra qué tan bueno eres, y entra la parte judicial y hago un rápido ejemplo, una ilustración de algo real. Hace unos años, una familia americana estaba en Italia de vacaciones. El señor, la señora y el niño de 6 años se llamaba Nicolás, llegando de regreso a su hotel. Ya iban a llegar cuando un carro se puso al lado y bajaron las ventanas y con metralladoras dispararon contra el carro de este señor, los confundieron por alguien más. Él se salió a la carretera, vio a la esposa, estaba bien y miraron hacia atrás y el hijo tenía una bala en la frente. Se fueron rápido a un hospital. Los doctores dijeron, miren, no hay nada que podamos hacer, pero ustedes pueden donar los miembros. Hay muchos niños acá que necesitan. Decidieron hacer eso y ella cuenta, y porque es una historia real, ella cuenta cómo llegaron las ambulancias, como 10 ambulancias, a llevarse los órganos para los trasplantes. Años después, 5 o 6 años después, ya tenían dos niños más, les llegó una invitación del gobierno italiano para ir a ese pueblo de nuevo que iban a hacer una conmemoración a Nicolás. Llegaron, oficialmente los recibieron, los llevaron, el siguiente día fueron a la plaza central, muchísima gente, había una estatua cubierta, la descubrieron, era Nicolás, era una estatua del niño. Y al frente habían como 10 niños y ella preguntó, ¿quiénes son estos niños? Y le dijeron, son los niños que están vivos por la muerte de Nicolás, porque recibieron los órganos de Nicolás. Y esa señora se empezó a abrazarlos y los olía, y abrazaba y los olía y decía, y estaba feliz, no, no triste. Dijeron, ¿cómo se siente ahora? Dijo, es que ahora entiendo. Cuando yo veo a estos niños, no los veo a ellos, veo a mi Nicolás, porque ahí está los órganos de mi Nicolás, ahí está el corazón de mi Nicolás. Ese es mi Nicolás. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros, desde el momento en que yo por fe coloco mi vida en Jesucristo, no le digo, acá estoy Jesús para seguirte, ya Dios no me ve a mí. La Biblia dice que es la justicia de Dios a través de Jesucristo viene a mí. Y ya Dios ve esa su Jesús en mí. Ya no, ¿entiendes? Porque no importa qué hagamos mientras estamos acá, no importa qué tan buenos tratemos de ser, no vamos a poder agradarle, no vamos a ser tan buenos como Jesús, porque esa es la marca que Él exige, Jesús. Entonces, y esa es tal vez lo misterioso y lo divino del Evangelio, que es cuando yo, como la serpiente que decía Juan 3, yo creo en Jesús, desde ese momento, ¡pum!, hay un trasplante a mí de toda en inglés el righteousness of God, ¿no? La justicia de Dios que es en Jesucristo, ya Él la pone dentro de mí. Entonces ya de ahí en adelante Dios me ve, ves a Jesús dentro de mí. Ahora, hay una parte, como decía el pastor Sergio, que es la parte experiencial, de que cada vez soy mejor en ciertas áreas, pero igual cuando me siento bien, porque Romanos 1 tiene 20 pecados, solo dos son de carácter sexual, los otros 18 no, y están cosas como falta de amor, ira, envidia. No, O sea, cuando yo siento que estoy bien en uno, pues por acá sale otro. Entonces, por eso es, Dios, vengo a Jesús, digo, gracias que no me ves a mí, sino ves a Jesús en mí.
Gracias que el Ah, que no cometió pecado, la Biblia dice, se hizo se hizo pecado por pecado. nosotros para llevarnos a Dios. O sea, eso es la maravilla del Evangelio. Y cuando estoy en la inmunda, tengo que recordar eso, decir, ok, la verdad es esta. Ya tú no me ves si no ves a Jesús dentro de mí. Pero hay cosas en mí que tienen que cambiar y tengo que trabajar en ellas. Yo quiero solo Sí, añadir algo me- cortico y es, yo creo que en medio de esa imperfección Él se glorifica, porque lo primero es reconocer que somos imperfectos y los grandes hombres de la Biblia, eso sino googlearlo. Noé bebía demasiado. Todos sabemos la historia. Job pensó que sabía más que Dios. Moisés mató a un hombre. David cometió adulterio. José arriesgó su reputación. Pedro traicionó a Cristo. Pablo mató a seguidores de Jesús. Saúl desobedeció a Jehová. Adán mordió el fruto prohibido. Salomón fue mujeriego. Y todos están ahí, pero ¿qué tenían? Un corazón dispuesto a que él guiara. Y entre más imperfectos, pues él más se glorifica. El hecho que estemos nomás aquí, reconociendo que somos imperfectos, nos hace más santos, como decía David. Edmundo, dale, y vamos cerrando que son sí, las 9:05. Freddy, durante siglos Dios le pidió al hombre que sacrificara corderos para perdonarle. Durante siglos, al ver que no había manera que hubiera un hombre que fuera perfecto, que no cometiera pecado, decidió perdonarnos a través de su Hijo y nos mandó su único Hijo, el Cordero. Por eso le llaman el Cordero de Dios. Y él vino como una prueba de Dios, a ver si él podía como humano pasar toda la prueba que ninguno de nosotros es posible pasar, que no pegara nunca. Y el único que lo ha logrado ha sido Jesús. Y gracias a eso es que el mundo continúa y el hombre existe, porque si él hubiera fallado, se acababa esto de una vez. Y nunca vamos a lograr ser perfectos, nunca. Ya tú ves, tu papá se cree que es muy santo, pero trata muy mal a tu mamá. Tú mismo lo estás diciendo, lo estás viendo en tu casa. Y así somos todos. Puedes hacer maravillas y ve a gente en la iglesia muy bien y sale y se pelea con el otro con el carro porque no lo dejó pasar y le grita y lo insulta y empieza a decir grosería. Aquí todos fallamos y todos somos imperfectos. Por eso es que vino Jesús, para tratar de salvarnos de todo. Y si nosotros creemos en Él y si nosotros aceptamos eso, ya somos santos y vamos al cielo. Todos vamos al cielo. Ahora, ¿cómo vas al cielo? ¿Y cómo vas a estar en el cielo? ¿Cuál es tu condición con respecto a lo demás? Depende de tu actitud en la tierra y cómo vayas cambiando. Pero Dios siempre te va a perdonar. Sacate la mochila y dejásela a Muchas Jesús. gracias. Ajá. No, es revelador. De pronto quedaría una parte, porque esa es la gracia de Dios. Y me gustaría saber, porque, bueno, el pastor anterior lo dijo, sabemos que todo tiene consecuencias. Y la paga del pecado es la muerte. O sea, todo tiene consecuencias. O sea, uno sabe que todo tiene consecuencias. Entonces, la gracia de Dios, y de hecho me libera el tema de la sangre porque yo digo, oye, pero siempre lo he sabido, de pronto es que no lo he creído, o de pronto es que me lo han enseñado, o de pronto la iglesia me lo ha impuesto como un yugo también. Eh, no sé, bueno, pueden ser todas las anteriores, pero también el punto es, yo no puedo usar esta gracia para Claro, abusar de esa gracia. claro, claro, Freddy. Mira, creo que el mejor ejemplo que te dio lo dio el Pastor Jurídicamente, Manuel. ¿qué va a pasar jurídicamente? Manuel, mira, hijo, si lo aplicamos a los medicamentos, ¿cómo funciona un antihistamínico? Se para al frente de la acetilcolina para que no dispare el cuadro alérgico. Lo defiende. Eso es lo que hace Jesús contigo cuando papá te mira. Es tu anticolinérgico, papá. Bueno, muchachos, Muchachos, se les quiere. Jaime Arias, por favor, despídenos en oración. 9:05. Oye, en la próxima semana, ¿quién va? Va Julio y A creo que Julio. el pastor Manuel está que se habla y don Manuel Jorge, Zárate sería para el capítulo 5, ¿está bien? y don Jorge Perdomo ¿El también está 5? que se habla. Sí, don Jorge también creo que nos puede dar Jorge, ¿nos un puede ayudar con el 5 o con el 6, Jorge, perdón? Con el 6. 6. Entonces, Manuel Zárate con el 5. Ya, 5, Manuel Zárate y Jorge Perdomo con el 6, por Ok. ahora. Bueno, pero don Listo. Carlos Campos no habló hoy. Dejémoslo que nos despide, hermano. Carlos Campos no habló hoy. Me interesa escucharlo. Carlos Campos, dale. ¿Dónde está Carlitos? Y ya cerramos. ¿Cómo habla uno con esa explicación tan maravillosa que usted dio?
O sea, ni la Biblia que yo la estaba intentando leer, no, la puse aquí al lado porque yo lo que andaba era puro mirando todo lo que usted decía. O sea, una explicación tan grande que dio allí que yo que he visto Chosen ya 3 veces y estoy que la voy a volver a empezar a ver la cuarta porque me gusta mucho. Estoy esperando que ya ahorita ya salió la quinta temporada, ya la vamos a empezar a ver también. Ok. Y esa parte de Nicodemo, de verdad, él fue con miedo porque la soberbia lo mataba. Porque como soy una persona grande e importante, ¿cómo me van a ver con el que todo el mundo está juzgando? Él no quería llegar, era por eso. Por eso lo más que pudo hacer llorando, entregó fue el dinero ese para que les ayudara en algo a todos ellos en su caminar. Eso fue lo que hizo él prácticamente. Ujú. Ese capítulo estuvo muy bueno, pero como le digo, o sea, esa explicación tan grande que dio Giovanni, no, la propia película la estaba narrando de Giovanni. Bueno, ok. Bueno, ok. Dale, Jaime. Entonces quedamos para la próxima semana. Ya lo que ya está anotado en la agenda. En el capítulo 5 va Julio, capítulo 4 va Julio Barberi, Manuel Zárate con el 5 y Jorge Perdomo con el 6. Así vamos. Y por Así ahora nos vamos. despide en oración Jaimito Arias desde Orlando. Dale. Ok. Bueno, Padre bonito, Padre hermoso, gracias porque nos permites venir a chupar de tu néctar y hoy nos vamos cargados con estas hermosas enseñanzas del capítulo de Nicodemo. Tú nos dices que porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todos los hombres de valor que creemos en ti no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Amén. Amén. Señor, qué bonito es aprender todos los días de hombres sabios que rumean la palabra de Dios, que la disciernen, Señor. Qué rico pertenecer a un grupo tuyo, va. Gracias. Hoy venimos a pedirte que nos cubras con la sangre del Cordero, que con esa hermosa sangre pintes los dinteles de nuestras puertas, de nuestra casa, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras vidas. Que nos permita, Señor, tener la valentía de Moisés, tener la fuerza de Sansón, tener la fe del Padre Abraham, tener ese corazón conforme al corazón de Dios de David, tener la sabiduría de Salomón, tener, wow, todo lo que esos grandes héroes de la Biblia tuvieron, que se equivocaron, que cometieron errores, como cada uno de nosotros, pero que por gracia, por esa gracia inmerecida, Señor, tú nos amas y nos sigues amando, a pesar de toda la cantidad de pronto de problemas o de defectos que podamos tener, Señor. En este momento el mundo está revolucionado, Padre. Las bolsas de valores, las economías, los aranceles, Señor, en la China, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, todos los empresarios, todos los dueños de negocio, todas las personas están, wow, atentos. Permítenos entender que tú eres el dueño del oro, de la plata, que tú eres el dueño de la bolsa, que tú eres el dueño de los contenedores, de la materia prima, de las máquinas, de todo, Señor. Solamente permítenos administrar con sabiduría lo que es tuyo y permítenos gozar la vida. Permítenos siempre mirar hacia arriba. Permítenos menguar para que tú crezcas, Señor. Permítenos entender que contigo somos más que vencedores, que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Permítenos deleitarnos, examínanos todos los días, como dice el Salmo 139 que nos recomendó Papá Gio, Señor. Examina nuestro corazón y, y lo que encuentres que no te guste, Señor, permítenos corregirlo, como el Waze todos los días, corregir, corregir, corregir y mejorar. Llena nuestra casa de tu presencia, de tu luz, porque tú eres la luz del mundo, Señor. Llena el corazón de nuestras esposas de tu luz, de tu amor. Llena el corazón de nuestros hijos de sabiduría, de amor, Señor. Que nuestros hijos se enamoren de ti. Es el mejor legado que les podemos dejar. Esa relación contigo.
que nos vean arrodillados delante de ti y digan, sí, es verdad, no es tanta Biblia la que lee, mi papá es consecuente, lo que dice con lo que hace. Mira cómo trata a mi mamá. Mira, si queremos impactar a nuestros hijos, tenemos que tratar con amor a nuestras esposas. Ahí ellos se van a dar cuenta de qué tanto amor hay en nuestro corazón, Señor. Padre bonito, hoy nos vamos cargados, nos vamos henchidos con este hermoso capítulo de Juan, que nos hablaste de Nicodemo, nos hablaste del Espíritu Santo, de Juan el Bautista. ¡Ah! Qué bacanería, Señor. Bendigo a todos los hombres de valor, a todos los que están conectados en YouTube. Los invitamos para que podamos inclusive poner el, el link para que muchas personas más se conecten, para que no seamos esos 3.000 millones de personas que conocemos de Jesús, sino que seamos 8.000 millones de seres humanos que elijamos a Jesús, Señor. Y es tarea nuestra, mucha es la mies, mucha es la mies, poco los obreros, Señor. Danos sabiduría, entendimiento y buen juicio. Permítenos continuar, Señor, nuestra vida. Si hay algún enfermo en el equipo, en el grupo, en la familia, pedimos sanidad por cada uno de nosotros, Señor. Si hay dificultades en las empresas, en los negocios, en la parte financiera, en la parte médica, Señor, en la parte de algún vicio, por favor, ayúdanos a llevar nuestras pequeñas dificultades y a solucionar nuestros pequeños problemas, Señor. Tú dijiste que en el mundo tendréis aflicción, pero que no nos preocupáramos, porque tú has vencido al mundo. ¡Ja! Y sí que lo venciste, resucitaste al tercer día, pa. No conozco a nadie más que haya resucitado y que nos haya mostrado algo tan grande como tú, como tu Hijo amado, Señor. Por eso eres nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos vamos con tu bendición. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. 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 Buenas noches.